Sí, quiero referirme a este otro punto, ¿no? Al establecimiento como nación. Hermanos, durante casi 2000 años, el pueblo de Israel fue señalado por el mundo entero como los asesinos de Cristo. Y en cierto modo hubo una repulsión, ¿verdad?, del mundo entero hacia el pueblo judío. De hecho, hubo una frase muy famosa, ¿no?, que la gente la registra como una frase para referirse despectivamente al pueblo de Israel. Y la frase es: andáis como el judío errante, ¿no? Sí, andáis como el judío errante. Es más, esa frase, ¿sabe usted que esa frase está acuñada en la Biblia? El hecho de que ellos iban a ser motivo de refrán en todo el mundo. Es decir, no era una frase típica del venezolano, era una frase que en Argentina, en Holanda, en los Estados Unidos, en cualquier parte de Asia, se pronunciaba: tú andas como un judío errante. En cualquier lugar del mundo se usaba esa frase. Repito, nosotros creemos, lo típico de nosotros es andar, ¿no? Sí. Pero andar como un judío errante era una frase, un refrán en el mundo entero que manifestaba el poco aprecio que se le tenía al pueblo de Israel. Hermanos, sin embargo, eso que nosotros vimos en esas fotos anteriores, ¿quién sabe dónde era Hitler? Hitler no era alemán. Era austríaco, sí, era austríaco, ¿no? Sin embargo, él fue el líder, sí, en Alemania de esa nación, ¿no? Y resulta que esa nación, Alemania, prácticamente era el símbolo del cristianismo. ¿Por qué? Bueno, si preguntamos de dónde era Lutero o de dónde eran muchos de los reformadores, eran alemanes, ¿no? Sí, es decir, fue en Alemania donde precisamente en el siglo XIV hubo la renovación del Evangelio, ¿no?, donde hubo lo que se llamó la Reforma, ¿no? Y sin embargo, tristemente, en ese país fue donde también el pueblo de Israel padeció la más grave, lo más terrible, ¿no?, que ellos han registrado en su vida, como lo fue el holocausto, la muerte de más de 6 millones de judíos. Hermanos, luego de un rechazo, repito, de casi 20 siglos, ¿no?, se produce un cambio. Posiblemente el sentido de culpa en los cristianos hizo que hubiera un cambio tan radical, ¿no? Y aquí yo quiero enfatizar en este punto muy bien, ¿no? Porque la idea no es que nosotros nos llenemos de culpa, entonces ahora endiosemos al pueblo de Israel. Porque es lo que en cierto modo ha sucedido, ¿no? Entre los cristianos, por ejemplo, el uso de candelabros judaicos, de equipaje, el chofar, el instrumento ese que se usa para anunciar el sábado, ¿verdad?, etcétera, se están usando en el día de hoy casi como amuletos o casi como conmemoración cristiana, ¿no?, olvidándonos de lo que dice la Biblia: yo soy la vid verdadera. Es decir, yo estoy dando un quiebre a la ley del Antiguo Testamento. No hay que cumplir el Antiguo Testamento porque todo eso tuvo su cumplimiento en mí, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo Jesucristo. Pero, repito, quizás un sentido de culpa o quizás miedo o quizás la indecisión que hubo en el pueblo de Israel en el primer siglo, en el siglo cuando Jesucristo estuvo aquí presente, ¿verdad? Tantas interpretaciones, etcétera, hicieron como que sentir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A quién tengo que seguir, verdad? Hermanos, y repito, cuando hablamos del establecimiento de Israel como nación, tenemos que pensar también entre la confusión que ha habido en el mundo, pero también el pecado que se ha introducido en el mundo. Cuando hablo de confusión que ha habido entre los cristianos, me refiero a eso, ¿no?, a la falta de distinción para saber cuál es el requisito básico para ser salvo. Todavía quizás muchos cristianos dirán: ¿será que tendré que hacerme judío para ser salvo? ¿Será que tendré que aprender algunas frases del idioma hebreo para convertirme en cristiano?
¿O será que en Jesucristo únicamente se encuentra la salvación? Hermano, porque hay como que todavía estamos como que vagando en esas dos aguas, ¿no? Repito, necesitamos saber claramente las palabras de Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, ¿no? Yo soy la vid verdadera. Hermanos, y el pecado que se introdujo en el mundo, ¿cuál fue? Bueno, un pecado nuevo, ¿no? Un pecado conocido como ¿qué? Antisemitismo, ¿verdad? ¿Conocemos esa frase, sí o no? Sí. ¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo, hermano, fue el odio, ¿verdad? Fue la repulsa, ¿verdad?, que hay contra el pueblo de Israel de parte de algunas personas, ¿verdad? Algunas corrientes políticas, etc., ¿no? Entonces, ¿cómo es posible mantenernos en obediencia a Dios y practicar el antisemitismo, ¿no? ¿Cómo es posible albergar odio, ¿verdad? Y decir yo ando en obediencia a Dios? ¿Cómo es posible rechazar, quizás de manera, hermano, como decimos por allí muy en criollo, ¿no? Irnos por la calle de medio, no endiosar al pueblo de Israel, pero como que mantenerme en la calle de medio, ¿verdad?, bien firme en lo que dice la Biblia, sin irme a los lados y mantenerme en obediencia a Dios? Bueno, yo creo que sí es posible, ¿verdad? Hermano, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la misma Biblia, el papel que jugó el pueblo de Israel en el plan de salvación, ¿qué podemos decir nosotros? ¿Jugó algún papel importante el pueblo de Israel en el plan de salvación? Hermano, claro que sí, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando habla en el Nuevo Testamento, en la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo, inclusive, él dice una frase tan terrible, ¿no? El apóstol Pablo dice, yo tengo un gran amor, una gran pasión por mis hermanos, los judíos, ¿verdad?, de quienes son las leyes, los pactos, bueno, y comienza a decir todos los privilegios que ellos tuvieron como nación, ¿verdad? Y Pablo llega a decir, yo quisiera ser anatema por amor de ellos, por amor a ellos. La palabra anatema, ¿verdad?, significa, yo quisiera, si es posible, poder dar mi vida por ellos. Si con mi muerte yo pudiera contribuir a su salvación. Pero no hacía falta, ¿verdad? Evidentemente no hace falta. Ya Jesucristo dio su vida por ellos, ¿no? Ahora, no es que Pablo no lo sabía. Él estaba hablando acerca de si yo pudiera con mi muerte contribuir a que muchos cristianos volvieran sus ojos a Cristo, ¿no? Bueno, es a lo que Pablo se estaba refiriendo. Él no estaba hablando de una muerte redentora como la de Jesucristo. Hermano, entre los detalles que nosotros podemos leer a lo largo de la historia acerca del pueblo de Israel como nación, hubo un hecho muy relevante, ¿no? Quizás muchos recuerdan más esta fecha que la del 48. El 5 de junio de 1967 ocurrió un detalle muy interesante también. ¿Quién recuerda? ¿Qué fue lo que sucedió ese día? La guerra de los 6 días, ¿verdad? Resulta que en solo 6 días, Israel, que en ese momento tenía solamente 2,5 millones de habitantes, se enfrenta a todos sus vecinos árabes, ¿no? Entre otras, Jordania, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Argelia y Egipto. La suma de todas esas naciones, hermano, se dice que en aquel momento era de 110 millones que iban a pelear contra solamente 2,5 millones de habitantes, ¿no? Solamente Egipto tenía 400 aviones nuevecitos MiG soviéticos, además de los aviones que podían tener Jordania, Siria, Líbano, etc., ¿no? Pero se dice que en esa guerra, que duró solamente 6 días, el pueblo de Israel derrotó a sus enemigos. Hermano, hay datos que no los leí, yo todavía los recuerdo, ¿no?, de esa famosa guerra. Datos como cuáles. Por ejemplo, en las revistas más populares de ese momento, recuerdo haber leído algo bien interesante. Y era la expresión de soldados árabes que decían, cuando estábamos peleando contra los judíos, nosotros pudimos ver a gigantes que estaban peleando a favor de ellos. Y para ellos era algo desconcertante. Repito, esto no lo encontré en internet, son frases que todavía recuerdo de las